quiero hablar del Santo Evangelio, que tiene algo en lo cual casi nunca pensamos. Dice que si una persona es fiel y prudente, si está vigilando, cuida lo que su patrón le encomendó, el jefe de familia, el rey, que es Jesucristo, que nos ha encomendado su obra. ¿Cuál fue la obra de Jesucristo? La iglesia, la obra maestra de Jesucristo, su cuerpo místico. Él se quedó entre nosotros en la iglesia. Eso es lo que Él nos dice, que tengamos confianza. Yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Y eso es la indefectibilidad de la iglesia. La iglesia no puede fallar, no puede deficere. Un déficit. ¿Qué cosa es un déficit en las cuentas? Que falta dinero. Que algo hubo mal. La iglesia no puede faltar. Es la promesa de Cristo, que no nos engaña ni se puede engañar. Yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Cualquier cristiano que cuida a la Iglesia Católica, que la cuida, que la defiende, que la propaga, y sobre todo los pastores. En estos días me estoy dirigiendo, con mucho respeto, a los señores cardenales, arzobispos y obispos. ¿Qué hicieron con la iglesia? La iglesia está desbaratada, la iglesia está vacía. Cada día vemos nosotros unos fenómenos que traté yo en lo posible de agruparlos en un denominador común, que es el afán de novedades. El primer sacerdote que bailó en el altar. ¡Oh! El primer sacerdote que quitó el velo del cáliz. Este velo del cáliz lo quitaron. Es tradicional, más aún en algunos ritos orientales, como el rito caldeo, tiene una importancia enorme. Es un símbolo que viene desde el Antiguo Testamento. Hubo un sacerdote, un obispo, un cardenal, que fue el primero que lo quitó. Otro, el primero que quitó la bolsa de los corporales, donde se pone ese lienzo bendito sobre el que se extiende el cuerpo de Cristo. Hubo uno que fue el primero que lo quitó. Y así, el primero que quitó las sacras, donde están las oraciones que el sacerdote tiene que tener a la vista por si se le olvidan. El primero que quitó el velo del tabernáculo, el conopeo. Canaf en hebreo significa las alas de los querubines extendidas sobre el arca de la alianza. De ahí viene conopeo. Tabernáculo es el que Dios mandó construir a Moisés en el desierto. Y así, el primero que quitó estos ornamentos tradicionales, que son más cómodos y más higiénicos y más ventilados, e introdujeron esas casullas. Casulla significa el diminutivo de casa, case, que son verdaderas carpas, tiendas de campaña, carpas de circo, apestosas, perdónenme, yo cuando voy a las parroquias ya siempre llevo la mía, porque antiguamente, fíjense, se proporcionaba a los sacerdotes un amito limpio. El amito va en el cuello. Las albas estaban a servicio de todos. Se lavaban normalmente, pero el sacerdote no traía su alba, ¿no?
En todas las sacristías del mundo había una alta, otra mediana, otra chica, para que los sacerdotes se pudieran revestir. Hubo uno que quitó el alba e inventó la sotana blanca, que no es alba y que tampoco es sotana. Y así pudiera ir yo en miles de detalles. ¿Qué es lo que se encuentra debajo de eso? La soberbia, el orgullo, la vanidad. Yo fui el primero que quité los cantos en latín. Yo fui el primero que le quité a las mujeres el velo de la cabeza. Yo fui el primero que di la comunión en la mano. Yo fui el primero que les dije que ya no se hincaran para recibir la comunión, sino que se formaran en el centro. Yo fui el primero que destruí algo de la iglesia. Acabé con algo. Ese orgullo, ese mérito, mis hermanos, vamos a examinarlo un poquito. ¿Qué es lo que produjo? Produjo la destrucción de la iglesia, produjo el decaimiento de la iglesia, produjo la huida de los fieles. Los fieles huyeron de la iglesia. Esa es la realidad. ¿Cuántas maneras de decirlo? Yo lo he repetido y está en muchos libros, ¿verdad? En América Latina, la iglesia hizo la opción preferencial por los pobres. Y los pobres hicieron la opción de salirse de la iglesia y de irse con los carismáticos, con los pentecostales, fuera de la iglesia católica. La ruina de la iglesia viene de ese prurito, se dice. Prurito significa comezón, ganas de rascarnos. Es una comezón que tú traes, es una inquietud, no te estás quieto, quieres cambiar. Y detrás de todo esto está una filosofía anticatólica, anticristiana, que es el evolucionismo. Cuando René Descartes descarta, esa es la palabra, ¿verdad?, todo lo antiguo, Aristóteles y Platón y todos los filósofos antiguos, los anula. Y él comienza la filosofía subjetiva. Lo único de que estoy seguro es que yo tengo dudas. Y si yo dudo es porque yo pienso. Y si yo pienso es porque yo existo. Cogito ergo sum. Pienso, entonces existo. Y de ahí, repito, con un método matemático, era un grande matemático, en eso nadie se le puede quitar esa gloria a Descartes, ¿verdad? Él construye todo el pensamiento humano, equivocadamente. Emmanuel Kant, en el mismo camino, nos dice que ya no puede haber metafísica, porque no somos capaces de penetrar en el noúmenon, o sea, en lo que intelectualmente existe fuera de nosotros, sino que nos quedamos en el fenómeno, lo que vemos, lo que percibimos con nuestros sentidos, pero es una realidad falsa. Jorge Hegel, siguiendo el mismo camino de Descartes, de Schelling, de Fichte,
de Kant, habla ya de una evolución eterna, continuada, continua, imparable, espiritual, que termina en un panteísmo. Nosotros somos Dios, Dios es el espíritu colectivo de la humanidad, que procede por una afirmación, una contradicción, una negación, y luego una síntesis, tesis, antítesis, síntesis. Y esa síntesis se vuelve a convertir en una tesis, y así va. Y eso entró a la iglesia, mis hermanos, y eso es lo que sucede. En el año 1965 se acabó el Concilio Ecuménico Vaticano II, y ya desde antes comenzaron esos cambios. Se cambia para acá y luego se cambia para allá. Y han seguido. Y ese prurito, esa comezón, esas ganas de rascarse de los malos pastores, los han llevado, repito y repito, a la destrucción de la iglesia. Se acabó. En Europa los musulmanes crecen de manera exponencial, se dice, se cuadriplican. Los cristianos disminuyen, los cristianos no se multiplican. Las iglesias católicas son transformadas en mezquitas, en gimnasios, en escuelas, en museos, en salones de baile, en restaurantes. Esa es la verdad. Lo mismo en Canadá y en Estados Unidos, que forman el primer mundo, que se decía el mundo desarrollado, ¿verdad? Nosotros un poco menos, pero también, mis hermanos. Las cifras no mienten. La mitad de los católicos de América Latina se perdió por ese afán de novedades, de cambiar todo. Ah, cómo se ha de sentir. Y lo vimos, está en el internet. El primer padre, sacerdote, que entró a misa en patines. ¡Ah, qué maravilla! El primer sacerdote que hizo entrar al Santísimo Sacramento del altar en un dron, volando. Llegó la custodia del Santísimo por en medio de la iglesia, volando en un aparatito de esos de hélices. El primer sacerdote que metió la guitarra en la iglesia, que quitó el órgano. Cuántas glorias, cuántos méritos para el que no custodió la tradición. El Papa Francisco, en otro sentido, nos da esa expresión, traditionis custodes. En el buen sentido, se aplica a ustedes, cardenales, arzobispos, obispos. Son los defensores de la tradición. Los verdaderos custodios son los que la guardan, los que la conservan, los que la propagan, los que la cuidan. Y han sido todo lo contrario, los malos pastores. Entonces, primera reflexión: ¿cuál va a ser el juicio de Dios contigo? Dios te confió un talento de oro y tú no lo multiplicaste, como el siervo fiel y prudente que le entrega el doble a su Señor. 5 talentos me diste, aquí están otros 5 que con ellos conseguí.
¿Qué le dice Dios? Siervo fiel y prudente, entra en el gozo de tu Señor. Qué palabras tan hermosas para un cardenal, arzobispo, obispo, sacerdote, al final de la vida. Que Dios te diga, siervo fiel y prudente, fuiste fiel en lo poco, yo te daré lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Pero qué terribles palabras, siervo perezoso e infiel. Yo te entregué el talento y tú lo enterraste en la tierra. Lo hubieras puesto siquiera en el banco. Quítenselo y dénselo al que tiene 10 talentos. Pero el Señor ya tiene, dénselo. Al que tiene se le dará, al que no tiene, aún eso poco que tiene se le quitará. ¿Cuál es el premio? Repito, el Evangelio de hoy. Cuando llegue el dueño, cuando llegue Jesucristo y encuentre a ese cardenal, arzobispo, obispo, sacerdote, vigilando, cuidando que el ladrón no le socave la iglesia, que no destruya la iglesia. Antiguamente las paredes de las casas eran de tierra. Todavía existe entre nosotros el apellido Tapia. ¿Qué significa una tapia? Se ponía madera por un lado, madera por otro lado, se echaba tierra y agua y se pisaba. Tierra, agua y se apisonaba. Tierra, agua y se apretaba en unos moldes de madera y luego se dejaba secar. Se quitaba la madera y estaba una pared que se llama tapia, una tapia. Se emplastaba con cal para que la lluvia no la desbaratara. La cal es impermeable. Esas son las tapias. Y así se hacían las casas. Después se hizo otro método que se llama los adobes. Todos conocen los tabiques de adobe grandes. Es tierra apisonada. Los ladrillos son otra cosa. Son tabiques de barro, no nomás de tierra, sino de barro, chicloso, elástico, orgánico. El barro viene de organismos prehistóricos, bien amasado y cocido en un horno, y entonces se hace duro. Pero en la antigüedad eran de tierra las paredes. Y el ladrón, para entrar a una casa, ¿qué hacía? Con un fierro, con una cosa, hasta con una piedra, rompía la pared, hacía un hoyo y se metía a robar. Eso lo describe el Santo Evangelio. El día de hoy es lo mismo, en la iglesia, mis hermanos. Los pastores han sido malos, no han vigilado, se ha metido el lobo a matar las ovejas. Más aún, el día de hoy, lo repito con tristeza, el pastor malo va y busca al lobo y se lo trae y lo mete dentro de la iglesia. ¿Cuál será el premio y el castigo? El premio, lo dice el Evangelio, al que fue fiel, lo sentará en su mesa y pasará de uno a otro sirviéndole. Nuestro Señor, mira, este es un aperitivo. Los aperitivos puede ser una copita de licor. La diferencia entre el vino y el licor es que el vino es fermentado, es jugo de uva fermentado. El licor es hervido, volatilizado, evaporado, condensado, destilado
y luego se hace alcohol, una probadita para activar el estómago, el aparato digestivo, que te dé más hambre. Y luego un antipasto, que es un bocadillo pequeño. Luego ya se sirve, por ejemplo, el caldo, una sopa aguada se le dice aquí, ¿verdad? Y luego ya los diferentes platillos. Los romanos fueron artistas en eso, y existen libros de la comida romana, que llegó a ser una cosa espantosa. Orgías, bacanales, banquetes, que se llenaban ellos, y luego con una pluma de ganso se hacían cosquillas para vomitar. Vomitaban todo, y otra vez se venían a comer y comer y comer. Vomitaban todo, nomás por el placer de comer, no por la nutrición. Todo eso es paganismo. Nuestro Señor no. Él nos va a dar un banquete en el reino de los cielos y nos va a servir. Ya lo había hecho con los apóstoles después de la resurrección, en aquella pesca milagrosa en el lago de Galilea. Les sirvió pescado asado y pan recién hecho en las brasas. ¿Cuál va a ser el castigo? El infierno, porque destruiste la obra de Cristo. Este pensamiento tengo que repetirlo. Mi conciencia me lo dice, mis hermanos, La iglesia se va a recuperar, a reconstruir, cuando comiencen en el sentido contrario los obispos santos, los arzobispos santos, los cardenales santos, los sacerdotes santos. Tú vas a ser el primero que volvió a ponerle el velo a las mujeres, a dividirlas de los hombres en la iglesia. Tú vas a ser el primero que dio la Sagrada Comunión de rodillas en el comulgatorio. Tú vas a ser el primero que reinstalaste el comulgatorio de nuevo. Tú vas a ser el primero que volvió a poner el órgano como música en la iglesia, el canto gregoriano, el canto polifónico. Tú vas a ser el primero que restituyó los ornamentos sagrados antiguos, tradicionales. Que esa sea tu ambición, señor cardenal, señor arzobispo, señor obispo, señor sacerdote. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.